Bueno, macroeconomía. Vamos a grabar este primero. Intentaré hacer la primera cuestión y explicar por encima la segunda cuestión, aunque la segunda cuestión seguramente lo que vamos a hacer será reforzarlo con texto de tanto manuales como con el propio vídeo. Si no lo hago en este, será en el siguiente. Pero donde nos vamos a centrar es en la primera pregunta, que la primera pregunta nos dice considerar y definir el concepto o la ciencia o la teoría macroeconómica, que es un concepto que ya está definido, ya lo hemos definido, pero aún así, pues vamos a dar un par de matices más. Y también, cuáles son las variables del PIB. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que cuando nosotros medimos el PIB de una manera muy sencilla, que es por el método del gasto, o por la forma del gasto, o por interpretación del gasto, o depende de en qué universidad se estudie, depende en qué país estemos, pues se pronuncia, se dice de una manera o de otra manera, de la misma manera que hay gente que dice PIB, yo digo PIB, yo qué sé, supongo que me siento importante al decir PIB, no tengo ni idea. Y hay varias formas. Normalmente son dos que son muy conocidas, que es el método de renta y el método de gasto. Y he de suponer que cuando nos da a entender y nos pregunta las variables del PIB, se está refiriendo a el método del gasto y no al método de la renta. Cuando nosotros estamos hablando de macroeconomía, y ahora entrando en teoría macroeconómica, ya lo hemos definido, pero es básicamente la parte de la economía que se dedica a analizar y a estudiar la economía a gran escala, la economía de un estado, la economía de un país, la economía de una gran o de un gran sistema económico con unos ciertos indicadores que nos pueden medir, pero a muy gran escala, si un estado o un estado económico, mejor dicho, pues va a ir bien, va a no ir bien, va a tener, bueno, pues una recesión económica, no la va a tener. De eso se encarga la macroeconomía. La macroeconomía nos da una idea de cómo han ido fluctuando los precios, pero a nivel global, no a nivel de bien por bien, no, a nivel global. Si mi moneda tiene mayor valor antes que después, si el Producto Interior Bruto, que ahora hablaremos sobre esto, es mayor o menor respecto al tiempo, cuánto vale la vida en global, en un conjunto, en un país determinado, pero siempre en un sentido del Big Data, ¿no? Con mucha información de un lugar muy grande y con unas variables muy generales. No se encarga para nada, nada, se encarga de el estudio minimalista o el estudio individual de un mercado en concreto, sino en el mercado global, en el mercado estado a estado, o sea, país a país, y nos puede indicar y nos puede hacer ver, pues, cómo repercute una economía de un país con la de otro país, o, por ejemplo, depende de qué mercados o qué sectores mercantiles, depende de qué estados o de qué países, pues si se ven afectados o alterados por la fluctuación ya sea de precios, aranceles, subida de impuestos o incluso cambios dentro del gobierno de un país o de otro país. Ejemplo, nosotros en Estados Unidos, bueno, yo no he estado en Estados Unidos, yo no estoy en Estados Unidos, cuando llegó el señor Donald Trump, pues hubo una subida de aranceles, es decir, un impuesto añadido a todos los productos que tanto llegaban a China, ¿vale? O tanto que se traían de China. Lo que hizo fue una especie de unas medidas proteccionistas hacia su propio mercado, su propio producto, el producto estadounidense. Defendió mucho a Estados Unidos y por eso que se generó esa riqueza tan bestial, pero que ya veremos, y si no, pues está en otros vídeos también, que esos sistemas proteccionistas a largo plazo no terminan de funcionar. De hecho, está, entre comillas, demostrado, porque al fin y al cabo la economía y la macroeconomía, en este sentido, no es algo muy exacto, depende de muchísimas variables y por lo tanto, al depender de tantísimas variables, no sabemos cómo va a funcionar. Pero lo que decía, está más que demostrado que cuando la economía va en un solo bloque, no está, por decirlo de alguna manera, repartida entre muchos sitios, sino que va, entre comillas, muy unida, está globalizada, pues
tenemos un mayor control y por lo tanto, al tener ese mayor control, podemos estabilizar los momentos de desajuste dentro de dicha economía. Por eso, cuando hay crisis económicas, son crisis económicas ya a nivel global, desde los años 2000 ya, pues las crisis económicas son crisis económicas a nivel global, está todo muy globalizado y la economía, por supuesto, lo que le afecte a una empresa en Estados Unidos, lo más seguro es que me vaya a afectar a mí, que soy de la otra punta del planeta, o también le vaya a afectar, por ejemplo, a Rusia, de una manera o de otra, ¿vale? Esto es lo que ocurre o lo que nosotros queremos estudiar con la macroeconomía, cómo nos afecta y cómo estudiarla también, cómo poder entenderla. Para eso hay diversos mecanismos inmensos dentro de esta ciencia, con autores y economistas que han dado a entender con modelos matemáticos pues un funcionamiento de la economía pues bastante predecible, por decirlo de alguna manera. Y las dos vertientes más importantes, que esto no viene mucho a colisión con la teoría macroeconómica, son las vertientes tanto keynesianas como neoclásicas. De todas maneras, tengo un vídeo que seguramente a ti, Agnes, te lo indexaré o en la cajita de comentarios o también te lo pasaré, donde, te indexaré dos vídeos, el mío y también el de Invictor, bueno, el de Wall Street Wolverine, que la verdad que está muy muy bien y a mí me gustó mucho cuando lo vi en sus tiempos, pero la teoría keynesiana y la teoría neoclásica, para que nos hagamos una idea, aquí al menos en España está bastante unida la teoría o el liberalismo económico a la teoría neoclásica y por lo tanto a la derecha, y el keynesianismo a lo que es una centralización económica y está relacionada con la izquierda. Aunque esto no tiene por qué ser así, de hecho, no es, por regla general, no es así. Una cosa es la política y el pensamiento que tiene una persona y otra cosa es cómo puede interpretar la economía o cómo cree que va a evolucionar mejor una economía. Son dos pensamientos muy diferentes. A raíz de estos dos pensamientos que son completamente opuestos, nació una nueva, conocida como la teoría o el modelo de síntesis, que englobaba políticas, que es realmente el modelo de síntesis, es el modelo instaurado realmente en el mundo, entre muchas comillas, sobre todo en Europa. Es un modelo que lleva a cabo muchas políticas económicas, pero con una libertad dentro del mercado, pues bastante grande, entre muchas comillas también. Es decir, tenemos una libertad dentro del mercado, pero marcada por una serie de barreras que interponen los estados o interponen una serie de agentes económicos, pues los grandes organismos que se encargan de regular la economía, como pueden ser los bancos centrales. En el caso de Europa, el Banco Central Europeo, y en el caso de Estados Unidos, creo que solamente es de Estados Unidos, no sé si es también de Centroamérica, creo que son antes de Estados Unidos, que es la Reserva Federal. Entonces, pues, estos organismos se encargan de pues, poner una serie de limitaciones o barreras a la economía para que todo para que no se nos vaya de madre, para que no se nos vaya todo a tomar por culo, para que, por ejemplo, los precios de un sector en concreto se disparen por completo o que algo se vaya a pique. Intentamos un poquito equilibrarlo para que más o menos se mantenga todo igual, no haya unos desajustes increíbles. Sé que suena un poco extraño y un poco abstracto cuando me refiero a ajustes, hay que reajustar y todo esto, porque realmente es extraño, es como muy abstracto, pero para ser un poquito más exactos vamos a suponer que dentro de la economía de un país, vamos a imaginarnos que ese país es el ombligo del mundo, es como el importante o que solamente existe ese país, y hay una industria pues muy potente que es de piel de conejo, por poner algo. Y entonces esta industria que se encarga yo que sé, de matar conejitos, quitarle la piel y hacer, yo que sé, bolsos, abrigos, lo que sea, pues da de comer y da, da empleo y da riqueza, da Producto Interior Bruto al fin y al cabo, de ese estado, pues una barbaridad. Es una parte muy grande
de la riqueza de ese país. Entonces, pues de repente, en algún lugar de ese país, pues sale pues una empresa que ha conseguido pues fabricar piel de conejo prácticamente idéntica, pero sintética, es decir, meten, yo qué sé, meten vinagre, aceite y lechuga y sale piel de conejo. Yo qué sé, imaginaos que estamos ahí. Entonces, claro, me están diciendo que yo haciendo eso, es decir, sin tener que matar conejitos, y por lo tanto sin tener que matar conejitos, eso implica que yo no necesito ni cazadores, no necesito gente que mate conejos, por lo tanto, si no necesito gente que mate conejos, no necesitaré pistolas, ni rifles, ni cazadores para cazar esos conejos, y por lo tanto tampoco necesitaré cuchillos para rajarlos y quitarles la piel. Uy, me está entrando un mal cuerpo. Entonces, pues todo ese proceso mmm, lleva a cabo en esa industria de la piel de conejo. Pero claro, ha aparecido esta nueva industria que no requiere de ni la mitad de las cosas que requería la otra. Entonces, ¿qué pasa? Pues que obviamente el mercado se va a trasladar a esa piel sintética y por lo tanto la demanda de estos pues va a bajar brutalmente y van a ir a estos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que estos van a ir al alza y estos van a ir a la baja. Pero por el camino lo que ocurre es que bajará la demanda de las armas de fuego, por lo tanto de la munición, por lo tanto de los cazadores, por lo tanto de los acuchilladores, yo qué sé, de los cuchillos y de todo el mecanismo que tenía esta industria. Y tenéis que pensar que esta industria era la más importante de este país surrealista e imaginario que yo me he inventado en mi cabeza. Entonces, pues, claro, el Estado o estos mecanismos y estos entes de la economía se encargan, gracias a esto, gracias a la macroeconomía, gracias a ese estudio de la economía que se llama macroeconomía, podemos observar y ver que eso que está ocurriendo puede ser muy nocivo, muy malo para la economía. Claro, lo ideal obviamente sería pues algo más sostenible que no requiriese de matar conejitos todos los días para hacerte, yo qué sé, un chándal, ¿no? Entonces, pues lo ideal sería ir transformando el mercado. Pero no tiene que pasar ¡pumba! De golpe. No tiene que ser que haya un desajuste brutal. Tiene que ser una transición lenta, 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 lenta. Es decir, a los cazadores hay que formarlos para otra profesión, hay que hacer un traslado de esas profesiones, de esos mecanismos que utilizaba esta industria, para transformarla por completo en esa otra industria. Esto, lo que ocurre muchas veces es que este cambio, esta evolución natural, es una evolución natural dulce, cuando es la propia empresa o el propio ente o el propio sector que se encarga de autotransformarse en otra. Por eso ahora muchas empresas están invirtiendo en sí mismas para investigación, para reinventarse y mejorarse. Claro, para que no les coman la tostada y por lo tanto que no peguen un pum, ¿vale? Pues eso, básicamente eso es lo que sería la contextualización de la teoría macroeconómica. Ahora vamos a pasar a hablar del PIB. El PIB es un indicador macroeconómico que nos indica de una manera, no podríamos decir exacta, pero nos indica de una manera bastante fideligna, es que tampoco es la palabra, bueno, nos indica más o menos cómo va o la riqueza de ese país. Ya os digo, esto es muy surrealista, o sea, es decir, muy surrealista, no, perdón, no quería decir eso. Es poco exacto, porque por ejemplo, China tiene un Producto Interno Bruto, un Producto Interior Bruto, o un PIB, o un PIB, es lo mismo, pues muy elevado. Pero tú vas a China y te encuentras cosas que dices, ¿este país es uno de los países más ricos del mundo? ¿O me están tomando el pelo? Claro, ¿qué ha habido? Desajustes. Ha habido desajustes, no ha habido un crecimiento equitativo. Simplemente, pues que se han desarrollado mucho en un sitio, ¿vale? Y lo otro, pues, se ha aplatanado. Entonces, pues es lo que luego genera una cosita que se llaman burbujas. Claro, lo que queremos evitar siempre son las burbujas. Vemos que, ostras, 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 no. Hay que ir regulando las cosas. Claro, los que son liberales por completo, que el mercado se regule solo. Que el mercado se regule solo.
Pero ¿qué pasa? Que si hacemos una defensa sobre el mercado liberal completo, un liberalismo brutal, esto es un poco la jungla y es un poco la selva. ¿Qué es lo más natural y es lo más bueno? Pues sí, podríamos decir que sí. Pero aún así, aunque sea lo más natural, obviamente, si nosotros vemos cosas que son, entre comillas, incorrectas o sabemos que va a producir daño, dolor, el ser humano, pues lo que hace es intentar evitarlo. No es decir, no, bueno, selección natural, ¿no? Selección natural que iba al más fuerte, económicamente hablando. Mm, sí y no. O sea, sí y no. Selección natural, vale. Vamos a intentar que sea una transformación natural. Pero eso también son puntualizaciones. Claro, nada, perdón. Estas sutilidades que yo he soltado, estas cositas que yo he soltado, lo que hacen es mm, ilustrar a la perfección lo que vienen a ser sistemas keynesianos o modelos keynesianos a modelos neoclásicos. El modelo neoclásico está muy relacionado con el liberalismo económico. Viva la jungla, o sea, viva la jungla, es que suena muy mal, pero yo soy bastante liberal en este aspecto. Yo considero que, al menos yo pienso que el Estado debería de tocar poquito, justo y lo necesario como para que no sea boom, pero bueno, ya hablaremos sobre esto porque tiene mucha tela y es muy interesante y de hecho este vídeo nos va a servir de base para poder resolver todos los demás puntos de una manera mucho más sencilla y concreta. Entonces, cuando nosotros hablamos del PIB, que es un indicador, ya hemos dicho que es un indicador, nos mide esa supuesta riqueza del país, que ya hemos dicho que tampoco es muy fideligno, es fideligno, pero no es completamente exacto, ¿vale? O sea, no es exacto. Vamos a decir que sí que es fideligno porque me da la riqueza del país, pero he puesto ejemplos que se notan. O sea, en China se nota. Por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, supongo que en algún lugar donde te vayas a Estados Unidos, pues sí que te vas a encontrar pues cosas bastante extrañas, ¿no? Bastante, pues, con una mediocridad muy grande, pero normalmente se nota que es un país que tiene dinero. Si nos vamos, por ejemplo, a un país de África, pues si vemos que viven en cabañas y tribus ahí con lanzas y palos, pues, hombre, no sé, mucha riqueza en su país no habrá. Es para que nos hagamos, estoy siendo un poco bruto, pero es para que lo entendamos. Así que vamos a pasar ahora al PIB y vamos a explicar las variables. El PIB ya hemos dicho que tiene dos métodos, el método gasto o el método de la renta. El método del gasto es el más usual, es el que más se utiliza. Que por cierto, no pasa nada. Es el más usual, es el que más se utiliza. Y tenemos aquí, pues, todas las variables que se... Creo que no creo que me he dejado alguna. Ahora mismo, ahora lo voy a mirar. No me he dejado ninguna. Lo único que yo utilizo otra variante. Es cierto que depende del manual que nosotros miremos, las fórmulas o las igualdades o las ecuaciones, las igualdades que se utilizan para su cálculo son diferentes, pero en esencia es lo mismo. Para el cálculo del PIB, que es el cálculo casi por antonomasia, nosotros tenemos las variables del consumo, la inversión, el gasto, las exportaciones y las importaciones. Vendría a ser el modelo casi más simplificado, pero también el más realista o el que más nos puede hacer ver cómo funciona el cálculo de esa supuesta riqueza que tiene un país. Nosotros, y aquí es gracioso, incluso es como decir, se está contradiciendo, ¿no? Pero bueno, el consumo es un consumo que le vamos a llamar el consumo público, ¿vale? Es el consumo que yo ejerzo, que yo hago cuando estoy, pues, haciendo la compra, estoy comprando, pues, una PlayStation, estoy haciendo la compra, estoy lo que sea. El consumo es lo que yo estoy gastando a diario. O, por ejemplo, lo que viene cuando viene, yo que sé, un alemán de aquí de turismo y se compra, pues, yo que sé, se toma una caña y bebe cervecita y todo lo que gastan, todo ese gasto es lo que nosotros vamos a llamar consumo.
está dentro también, pues, lo que es la cesta de la compra. La cesta de la compra me refiero a lo que viene a ser todo lo que engloba el IPC, pero es todo lo que nosotros consumimos, ¿vale? Es lo que nosotros consumimos. Si nosotros hacemos un googleo, entendemos perfectamente a lo que se está refiriendo el consumo. El consumo es nuestro gasto, pero no confundir con este gasto de aquí. No confundir con este gasto de aquí. El consumo se está refiriendo a lo que nosotros gastamos a diario, lo que nosotros estamos consumiendo. Si yo, por ejemplo, quiero comprar esto, tal, eso es consumo. Si yo quiero, tal, esto es consumo, ¿vale? Es un poquito más a lo personal, al sector privado, por decirlo de alguna manera, lo que es la gente, el público en general, pero no es público, ¿vale? No es público porque tenemos que diferenciar entre el Estado, que sería el sector público, y lo que vendría a ser el sector privado, que vendrían a ser familias y empresas privadas. Porque sí, dentro de este consumo, que a veces se considera inversión, son las compras que hacen, por ejemplo, empresas. Y saber diferenciar entre consumo e inversión a veces es más complicado de lo que parece. Porque, por ejemplo, yo como empresa, yo compro estos rotuladores, y estos rotuladores siguen siendo consumo. Pero, por ejemplo, si la compra de este local se considera inversión. ¿Por qué? No está muy definida, o no está definida la fina línea que se diferencia entre consumo e inversión. ¿Por qué? Porque dentro de la inversión incluso se llegan a considerar hasta los ahorros. Es decir, todo lo que yo supuestamente ahorro se considera inversión. Y ahora vamos a decir, ¿por qué? Porque supuestamente, yo no ahorro, sino que el dinero que yo estoy generando lo meto en un banco. Y por lo tanto, ese dinero que yo meto en un banco es un dinero que se lo estamos dando al banco para que el banco haga cosas. Lo invierta, esto, no sé qué. Nosotros virtualmente tenemos ese dinero. Pero en realidad, el dinero que nosotros hemos metido, ahora el banco está haciendo cosas con ese dinero. Lo que sea. Está, pues, metiéndolo en fondos de inversión, lo está haciendo cosas. En esos temas no nos vamos a meter porque es muy complicado. Pero incluso el ahorro podría llegar a ser considerado inversión. Claro, lo que yo ahorro debajo de mi colchón no es inversión, ¿vale? Pero bueno, dentro de aquí, como os he dicho, es un poco raro, porque ni siquiera está contemplado el que yo ahorre dinero debajo del colchón, ¿vale? Pero bueno, cosas, ¿no? Por eso he dicho que esta es la que he cogido yo, pero que yo utilizo unas que están un poquito más desglosadas. Pero bueno. Entonces, la inversión, aparte de ese ahorro que he dicho que metemos en el banco, que es, por ejemplo, la compra de un local, la compra de una casa, de una vivienda, la compra de un coche, eso es inversión. Es inversión porque normalmente eso no lo pago al momento. Eso me estoy hipotecando, estoy contrayendo una supuesta deuda para hacer esa compra. Entonces, ¿cuándo declaramos que eso es consumo o cuándo declaramos que esto es inversión? Pues la línea no está bien definida, o al menos los economistas no lo han definido como, pues, podría ser para que lo entendiésemos bien y estuviésemos súper seguros de que esto es consumo y esto es inversión. Porque, por ejemplo, si yo compro un coche, es una inversión. Porque se da por hecho de que cuando compro un coche no lo compro con el dinero ahí, claca. Yo lo que estoy haciendo es comprar ese coche, pero metiéndome en una o hipoteca o pagarlo a plazos. Por eso, en España, normalmente no te dejan comprar ni una vivienda a rajatabla, es que no sé cómo se dice en efectivo. Bueno, ahí al contado, que se paga exactamente al contado. Normalmente aquí en España no te dejan pagar al contado un coche o una vivienda. Dicen, no, es que te obligan prácticamente a pedir un préstamo. O sea, son cosas un poco así que chirrían un poco a la hora del cálculo del PIB. Luego llegamos al gasto. Este gasto es el gasto público. Y este gasto público es bastante paradójico que esté en positivo. ¿Por qué? Porque es un gasto que es para tocarse las narices, es un dinero que el propio Estado está reinvirtiendo en nuestro Estado, supuestamente, pero con un dinero que se ha sacado de dicho consumo. Porque sí, dentro de lo que nosotros podríamos considerar consumo, también está
todos los impuestos asociados a ellos. El IVA, el IRPF, la luz, en fin, todo eso. Porque sí, nosotros también consumimos luz y por lo tanto pagamos luz y por lo tanto pagamos el impuesto también de la luz, ¿vale? Todo el gasto público es el gasto que hace el Estado, el gobierno, en teoría, para nosotros. Sanidad, educación, poner la carretera en buen estado, la policía, los bomberos, ¿cómo se llama esto? Los comedores sociales, el paro, porque el paro también entra del PIB, es decir, es para tocarse las narices, porque el paro teóricamente es malo para el Estado. Pero ¿qué pasa? Que lo que se paga de paro a las personas que no están trabajando, es decir, los que están en el desempleo y los que cobran el desempleo, ese dinero que cobra el desempleo, ese dinero se contabiliza como positivo para el PIB, cuando realmente no es bueno para la economía del Estado que haya mucho desempleo. Pero bueno, así está contemplado, por eso he dicho que es como un poco así, un poco raro, ¿no? Y luego tendríamos, que es lo más fácil de definir, las exportaciones, que es obviamente una riqueza que genero para mi país, que es lo que a mí me está comprando de fuera, cuando hay un sector exterior, es decir, por ejemplo, que Francia me compra a mí alcachofas. Bueno, pues eso es una exportación. Ahora bien, cuando yo, por ejemplo, aquí en mi país no tengo, yo qué sé, naranjas, que sí que las tenemos y están muy buenas, tenemos que coger y exportarlas. Por lo tanto, es un gasto que yo genero a mi país porque yo carezco de él. Y por ende, eso está en negativo, ¿vale? Porque es negativo, es malo para la riqueza de mi país, ¿vale? Todo esto y todas las variables tienen que quedar claras. Y esa sería la explicación con cierto, pues, un poco así soez, un poco burdo, pero vendría a ser lo que tenemos que entender por cada una de las variables del PIB. Ahora, las variables en el método de la renta. Aquí no me voy a extender en exceso. Porque realmente esto lo vamos a hablar en el próximo vídeo y no son muy complicadas de entender. Esto es el consumo de los hogares. Esto es el ahorro de los hogares. Esto es el ahorro de las empresas o el ahorro privado. Estos son las prestaciones públicas, las cotizaciones sociales, perdón. Estos son, bueno, que al final sería muy parecido. O sea, no es, o sea, parecido, pero que no es lo mismo. O sea, esto sería cotizaciones sociales. Estos serían los impuestos directos, y esto que está en negativo serían las transferencias. Me queda nada, Estos serían las transferencias corrientes netas de las administraciones públicas, menos las transferencias corrientes netas del resto del mundo. ¿Y esto qué es? Bueno, aquí está lo gracioso del tema. Nosotros hemos visto que el gasto público aquí era positivo, ¿vale? Aquí es negativo. ¿Por qué? Porque las transferencias corrientes de las administraciones públicas es un dinero que se da al pueblo en subsidios, es decir, ayudas, en su gran mayoría. Es un dinero que el Estado te da a ti para que tú puedas luego gastar en otras cosas. Las becas para ir a la universidad, para ir al colegio, para que tú puedas, yo qué sé, comprarte un coche incluso, porque esto aquí en España pues se puso de moda esto de cambiar el coche, y entonces pues el gobierno pues daba ayudas a toda la gente que quería cambiar el coche. Cosas surrealistas aquí, o sea, lo que no ha pasado en España no ha pasado yo creo que en ningún mundo. Incluso te pagaban por tener hijos. Tú te pagaban y tenías tus 3.000 euros, tus 3.000 eurazos. ¿Qué pasó? Pues que todo el mundo se puso a tener hijos. ¿Por qué? Pues porque te daban 3.000 euros por tener hijos. Claro, es un poco así. Son políticas un poco que dices, ¿qué está pasando, no? Pero aquí lo fastidiado es que es negativo, cuando aquí es positivo. También hay que saber diferenciar que, por ejemplo, el gasto público aquí engloba muchísimas más cosas de las que engloban aquí, ¿vale? Aquí, aparte de que este PIB y este PIB no están, o sea, están midiendo lo mismo, que es la riqueza del país, pero no con las mismas variables, por lo tanto no son las mismas variables. Es decir, decir que es esto es mentira, ¿vale?
Y esto, las transferencias corrientes netas al resto del mundo, son las ayudas que nosotros hemos recibido de otros países, de otros estados. Vamos a suponer que ahora mi país recibe pues la visita de una ola muy grande, de un tsunami, ¿no? Y nos vamos todos a tomar por culo, ¿vale? Mi casa se va volando y aparece flotando mi gato en mi silla con la PlayStation jugando. Y yo, pues muy bien. Luego aparece, pues, yo qué sé, bueno, un desastre, ¿no? Y entonces, pues, obviamente, pues, el país, o al menos este estado, no tiene la capacidad de hacer frente a este gasto tan grande, ¿vale? Como no tiene la capacidad de hacer frente a este gasto tan grande, pues recibe esas ayudas del exterior. Que esto, por ejemplo, en Europa tiene un nombre muy, muy conocido que se llaman rescates. Los rescates a la banca española, pues, sinceramente, han estado sonados, yo creo que en todos los noticieros europeos, porque fue auténticamente escandaloso. Es decir, los bancos aquí de España nos llevaron a la ruina y encima fuimos nosotros los que tuvimos que rescatar a los bancos con unas subidas de impuestos increíbles. Y al fin y al cabo, pues mira, son cosas que pasan, son cosas que es lo que se llevan cuando no hay un control de la economía y hay pues una dictadura de la economía y están rotando de políticas económicas muy bestias. O tenemos un lado o tenemos otro. Pero bueno, esas serían las variables. Las primeras con las que os tenéis que quedar, o las primeras con las que te tienes que quedar, perdón, son estas de las que yo he dicho, ¿vale? Estas de aquí, ¿vale? Las discutiremos en vídeos anteriores. Y con esto podríamos decir que está perfectamente hilada la primera cuestión, ¿vale? Y luego, con esto, ya estamos con todas, ya tenemos todas las bases para poder contestar a las siguientes. De hecho, voy a coger aquí, ¿vale? Voy a coger aquí, me voy a poner así. Y voy a mirar si puedo. Vale, espera. Claro, en la pregunta número 1 ya está perfecto. Luego la pregunta número 2, ¿cuáles son los dos enfoques que se utilizan para medir el Producto Interno Bruto? Los enfoques son el método de gasto, o el enfoque del gasto, y el enfoque de la renta. Esos serían los dos enfoques. Hay que definirlos y hay que matizarlos, así que se tiene que hacer un vídeo estricto para él, porque es muy importante. El vídeo ya está preparado, ya está guionizado. Luego, en el punto 3, dice, medir el desarrollo de la economía de un país es necesario evaluar el comportamiento del PIB nominal y del PIB real, utilizando la teoría de la macroeconomía presentada en este módulo, bla, bla, bla. Explica cuál es la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real. Tengo un vídeo hecho sobre esto, pero quiero hacértelo a ti más, pues más concreto. De hecho, ya está escrito. Lo único que tengo que encontrar el tiempo, porque si no, bueno, ya me tengo que ir, para grabar y para explicarlo bien. Porque es muy importante entender la diferencia entre el real y el nominal. Yo siempre lo he explicado de una manera muy burda, que es cuando nosotros estamos hablando del precio nominal o de la riqueza nominal o del producto nominal, es el actual, por decirlo de alguna manera, entre muchas comillas, y el real es el antiguo, el anterior, el con el que salió al mercado. Pero dista mucho de ser una realidad universal. ¿Por qué? Porque es tan sencillo como que el nominal no es que sea el actual. Lo es siempre y cuando nosotros hayamos cogido un indicador, en este caso el PIB, un indicador que, por cierto, estoy hablando donde no tenía que hablar, porque el micro lo tenía aquí, muy bien, Edu. Cuando ya hemos cogido un año base para ver cuánto ha fluctuado el Producto Interno Bruto. Entonces, el real sería el que cogemos como base y el nominal sería el que nosotros estamos viendo o analizando. Pero, de todas maneras, hay que hacer un vídeo explicando esto. Luego la 4 dice cómo se calcula y cuál es la importancia de la tasa de crecimiento del PIB o del Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Bruto es muy interesante porque no engloba, por ejemplo, esto es muy sencillo, supongo que como en todos lados, en todos los países siempre hay inmigración, y entonces pues siempre, supongo que cuando éramos pequeños siempre cogíamos y veíamos a un chino y decíamos, ¿pero qué hace este chino? No, este chino no, que nos roba dinero. Bueno,
esa frase, por muy pretenciosa que parezca, no termina de ser del todo mentira. ¿Por qué? Porque el Producto Nacional Bruto nos puede ayudar a medir lo que, ojo, nos están quitando los que están aquí y se están llevando fuera, y los nuestros que están generando fuera, pero nos están trayendo el dinero aquí, ¿vale? Entonces, pues, no termina de ser del todo exacto de que es que no sé qué, es que los chinos nos roban dinero, por he dicho chinos por decir algo. Es que los inmigrantes nos sacan dinero. No es del todo cierto. Sería cierto en el caso de que no tuviésemos nosotros emigrantes en el extranjero, ni tuviésemos, por ejemplo, empresas españolas trabajando en otros países, porque por esa regla de 3 no sería el chinito de ahí al lado que lleva dinero todos los meses a su familia de China para darles de comer, sino que también el Carrefour, las tiendas de comida que no son de aquí, que son, yo qué sé, por ejemplo el Carrefour creo que es francesa, es una multinacional francesa, y esta empresa, pues obviamente es una riqueza que se está llevando a Francia, entonces también nos está robando dinero, pero claro, eso no se ve o no se quiere ver porque también el Carrefour también pues trabaja con producto nacional, con lo que se fabrica aquí. Así que bueno, eso es interesante, hay que hablar sobre ello porque es muy muy interesante, y también pues quiero también así pues aprovecho para hablar un poco de Puerto Rico. Y luego en el punto 5 dice cuál es la relación que hay entre la tasa de crecimiento del PIB respecto al ciclo económico. Esta yo creo que sería la más sencilla, pero bueno. Nada, mañana me levantaré pronto para grabártelo y para grabarte ya los 3 puntos, pero al menos ya tienes la introducción hecha, ya tienes todos los matices y ya no tienes que pegarte viendo 50 minutos de vídeo, sino que hoy puedes comerte estos 30 y mañana pues ya verás unos cuantos más, ¿vale? Hasta la próxima.